Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estén aquí. Les doy la bienvenida a este webinar sobre Learning Analytics. El día de hoy tenemos a el doctor Alberto Sancho como invitado especial y experto en este tema. Lo hemos invitado a colaborar. Alberto, muchísimas gracias por regalarnos este espacio y por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. Gracias, Ana Julieta. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Pues bienvenido a la Universidad de Anáhuac Online. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro invitado. El doctor Alberto Sancho es director general de Evanza, una empresa que apoya a las universidades a evolucionar en la era digital a través de soluciones que integran tecnología y procesos de clase mundial. Antes de fundar Evanza, el ingeniero Sancho fue rector de la Universidad Latinoamericana, la ULA, universidad que transformó radicalmente durante su rectorado a través del lanzamiento de una nueva línea de programas en línea y semipresenciales basados en los modelos educativo y operativo de la University of Phoenix, la mayor universidad privada de Estados Unidos. La población escolar de dicha línea de programas creció de 0 a 6,000 alumnos en 4 años. Con esto, la matrícula total de la universidad pasó de 3,600 a 10,000 alumnos en 6 años. Antes de entrar a la ULA, el ingeniero Sancho fue director de planeación y evaluación de la Universidad Iberoamericana, la Ibero, donde también fue miembro del comité académico. Alberto Sancho también tiene más de 14 años de experiencia como consultor, trabajando en McKinsey Company y en Accenture, participando en una amplia gama de servicios de consultoría. Alberto Sancho es ingeniero físico por la Universidad Autónoma Metropolitana y estudió un programa en alta dirección en el IPAD. Pues bienvenido, Alberto, te agradecemos muchísimo este tiempo, este ratito que vas a compartir con nosotros. Le pido a todos los participantes que tengan su micrófono apagado y que pues nos estén haciendo las preguntas que tengan a través del chat. Yo estaré moderando el chat, habrá momentos para contestarles estas preguntas y bueno, ya Alberto nos dirigirá un poquito cómo será la dinámica y bueno, Alberto, pues el micrófono y la pantalla es tuya. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Déjenme compartirles la pantalla para que veamos la presentación que traigo. ¿Ahí ya pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos correctamente. Perfecto. Bueno, en realidad, ustedes están estudiando analítica de datos en general para pues, lo que es una universidad y en particular analítica de aprendizaje. Mi currículum, digamos, es mucho más bien ver la parte desde el punto de vista general, un poquito como directivo de una universidad, qué es lo que a mí me sirve para poder manejar la universidad. Y pensé que más que entrar a las tripas de detalle, que me encantaría, pero digamos de cómo se hacen cálculos o cómo se hacen otro tipo de cosas, es poner una perspectiva global del uso de la información para fines de éxito estudiantil, en este caso, que es claramente relevante, y desde luego el éxito estudiantil lo que busca es que el alumno aprenda y que avance en su carrera hasta que se gradúe, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es platicar un poquito de cómo se usa la analítica de datos para el éxito estudiantil y después voy a hablar un poquito de cómo una introducción a usos que se están empezando a dar de inteligencia artificial, pero ahí va a ser más poner ejemplos para que ustedes echen a andar la imaginación porque no hay tanto desarrollado en ese segmento, ¿no? Entonces empecemos por la parte, digamos, de analítica para el éxito estudiantil. Bueno,
Obviamente, ustedes lo que tratan de hacer al estudiar analítica de datos es tener conocimiento, es decir, no solo tener los datos, sino estos datos convertidos en una información útil que me permita tomar acción y con esto generar resultados, ¿no? En este caso estamos hablando de, bueno, ¿qué conocimiento necesitamos para que sepamos cómo va el alumno? Y en base a cómo va el alumno podamos tomar medidas en la universidad, ya sea para que el profesor o un asesor estudiantil u otra persona pueda tomar, o el mismo alumno, pueda tomar medidas para que logren los resultados de aprendizaje del alumno. Este tema es un tema muy importante porque resulta que la mitad de los alumnos no se titularán en este país. Y esto también ocurre en Estados Unidos, no crean que nada más es un problema nacional. Es increíble, pero la mitad no se titularán, es como un volado. Ahora, de estos, bueno, no de estos, sino en general, en términos de egreso, una cosa es cuántos obtuvieron el título porque tuvieron su tesis o otra cosa que les permite titularse, y la otra es cuántos egresaron, es decir, cubrieron toda su carrera. Y como 2/3 sí cubren toda su carrera, 1/3 no lo hace. Esto es muy variable según qué estudian y tiene que ver más con el perfil de alumno que cómo estudian. Entonces, por ejemplo, maestrías de alta selectividad, pues el 90% se gradúa. En cambio, licenciaturas en línea, es común que 2/3 de los que estudian una licenciatura en línea no se gradúen. Y esto tiene que ver con el perfil de alumno más que con que sea en línea o no sea en línea, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de las causas de deserción de una universidad, perdón, de un alumno. Podemos ver que lo más importante es, increíble, el perfil del alumno, es decir, de dónde viene el alumno, qué preparación previa tiene, incluye su situación económica, porque eso le permite estar tiempo completo o no estudiando, o haber asistido a una escuela que le da mejor preparación. El tiempo que tiene disponible también es clave. Las expectativas, metas y valores que él tiene hacia este programa también es importante. Una vez que entra el alumno, lo que sigue es cuál es la experiencia de vivir en la universidad, y entonces es muy importante el programa en sí, es decir, cómo es el diseño del programa, el modelo educativo, el diseño de las materias en sí, el profesorado, el soporte, tanto el soporte académico, el soporte administrativo y financiero, qué tanto se integra el alumno con el resto de la universidad y si se están cumpliendo o no sus expectativas. Entonces, estos son ejemplos del tipo de elementos o factores que influyen en que el alumno se gradúe o no se gradúe. Esta información, generalmente para poder armar una solución y una imagen completa de identificar si el alumno se va a graduar o no, es complicado y necesitamos obtener información de muchas fuentes, ¿no? Por ejemplo, en admisiones podemos saber qué perfil tiene el alumno, de dónde viene, qué promedio tuvo en preparatoria, su perfil socioeconómico, si tiene hijos o no, y eso va a complicar que él le dedique tiempo y trabaja a tiempo completo o no trabaja a tiempo completo. Entonces, desde ahí empezamos a obtener datos que nos pueden ser útiles para poder identificar, analizar los datos y ver cómo intervenimos para ayudar a este alumno. Desde luego, una parte muy importante viene de administración escolar, es decir, del sistema de administración escolar o el Student Information System, el SIS, que se le llama comúnmente, en donde vienen todos los registros de lo que el alumno ha estudiado históricamente, qué calificaciones han sacado, qué materias siguen. Admisiones, perdón, se me olvidó decir, es típicamente un sistema de CRM, el que se utiliza para el control de admisiones, en donde viene mucha información que se usa para el alumno, ¿no? En administración escolar, pues ese es el sistema de Student Information System. En el caso de la NAHUA, que es Banner, hay otros sistemas como Campus Nexus Student y otros más, ¿no? Otro sistema muy importante, desde luego, y es el que más vamos a enfocarnos hoy, es el Learning Management System, o el sistema virtual de aprendizaje, entorno virtual de aprendizaje. Cada vez es más relevante, aún para programas presenciales que ya empiezan a usarlo, y desde luego para estudiar en línea es completamente útil. Y de aquí se sacan la mayoría de los datos frescos para analizar en ese tema, ¿no? Los servicios al alumno, como la gente que es asesoría estudiantil, que atiende al alumno y que se entera de cómo va el alumno, también con un sistema típicamente un CRM, puede saber cada interacción que tiene con el alumno, la registra y va obteniendo también ahí información sobre la interacción con el alumno y cómo va. Y finalmente finanzas, si está bien el alumno en sus pagos o no. Entonces, todos estos sistemas, aquí es un CRM de admisiones, aquí es el sistema de administración escolar, el LMS,
los servicios al alumno, que típicamente también es un CRM, y finanzas, que bueno, es un sistema obviamente de pagos y de cobros, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos sistemas se extrae información que nos permite analizarla y en base a eso ver cómo van los alumnos, y entonces alguien tiene que intervenir pues, para que sirva de algo esta información. Vamos hoy a ver que afortunadamente la mayoría de la información más fresca viene del LMS y nos vamos a enfocar hoy mucho a hablar de lo que sale del LMS. Me voy a olvidar hoy de todo lo que sale de los demás sistemas, pero para una foto integral de retención del alumno es necesario ver toda la foto, ¿no? Hoy vamos a ver mucho enfocado a la analítica de aprendizaje y cómo se liga esto con el éxito de los estudiantes. Entonces, vamos a ver cómo aprovechar el LMS para armar una solución robusta. Y esto, hay una manera de hacerlo, por ejemplo, es incorporando 4 elementos inteligentes, que son de los que vamos a estar platicando al principio de esta plática. El primero es la analítica de aprendizaje. Generalmente, el segundo es analítica predictiva, agentes inteligentes y aprendizaje adaptativo. Y lo que analítica de aprendizaje le llamamos generalmente a lo que es análisis de la información histórica, a diferencia de analítica predictiva, que lo que hace es ver hacia el futuro y proyectar lo que podría pasar. Luego, agentes inteligentes vamos a ver qué es, pero básicamente es automatización del sistema que permite lanzar acciones, ya sea al alumno o a otros agentes. Y finalmente, aprendizaje adaptativo, que aprovechando la información que genera el sistema, yo puedo pedir que hacer que el alumno se vaya a una ruta de aprendizaje o a otra, según cómo va las estadísticas de análisis, cómo va el alumno avanzando. Bien, entonces empezando con la primera, lo que buscamos aquí es desde luego visualizar para la acción, y generalmente hay 3 dimensiones clave que usamos para medir cómo va el alumno. Uno es si el alumno está progresando, bueno, primero si está entrando a la plataforma o no, desde luego, ¿no? Pero una vez que entra, bueno, cómo va progresando, es decir, si está leyendo lo que tiene que leer, está haciendo las tareas que tiene que hacer, está entrando a los foros a discutir. Entonces, ¿hay actividad o no hay actividad? Lo que mide la progresión y si está avanzando al ritmo adecuado. A la derecha, pues tenemos, está aprendiendo o no, ¿verdad? Porque puede estar progresando y no está aprendiendo. Entonces, es ¿qué tanto está aprendiendo el alumno? Y finalmente, ¿qué tanto interactúa con otros alumnos? Y estos 3 factores son los que me permiten medir si hay un riesgo o no de que el alumno acabe o no acabe su materia, en este caso. Entonces, ¿qué tanto interactúa con otros alumnos en los foros de discusión y en otras actividades de aprendizaje? Obviamente, cuando hablamos de datos, de análisis, de analítica de datos, lo que nos sirve no es lo que vemos aquí atrás de esta pantalla, es decir, no es simplemente columnas de datos por empleado que es complicado de obtener, sino que lo que importa es que estén en un formato que nos permita hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tendríamos que tener información que nos permite ver qué está pasando. Es decir, que la información sea correcta en el momento adecuado, que tengamos la información en el momento adecuado, que la analítica esté integrada a los flujos de trabajo estándar, en este caso del profesor o del asesor estudiantil o del alumno, y que haya capacidad de profundizar en aspectos y ayudar a resolver problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, una pantalla donde podemos ver qué tanto están entrando a los cursos los alumnos, es decir, cuántos usuarios están entrando del curso SCI 102 al día. Entonces podemos ver las estadísticas. Y nosotros, lo importante aquí, como decíamos, es importante poder hacer clic y profundizar en un día para ver a lo mejor qué alumnos son los que están entrando, cuáles son los que no. Entonces, importante es, no basta con que tengamos las estadísticas, sino que sean visualmente útiles y poder construir después sistemas que nos permitan navegar para profundizar en lo que estamos buscando a entender. Aquí hay un ejemplo de reporte de progreso de la clase, primero, desde luego visual también, donde podemos ver qué tanto están avanzando en su contenido, en el contenido del curso, qué tanto están cumpliendo los objetivos de aprendizaje, si están entrando o no están entrando, obviamente si están haciendo de atrás es que están entrando, ¿verdad? Aquí esta pantalla no reflejaría la realidad. Y finalmente, bueno, qué calificaciones tienen. Y deberíamos de poder entrar y ver en dónde del contenido están fallando o en dónde de los objetivos de aprendizaje no están cumpliendo, como en este caso, ¿no? Y hacer clic ahí y poder entrar a entender qué objetivos de aprendizaje no se están cumpliendo.
Otro reporte que puede ser útil es entender cómo están cumpliendo los objetivos de aprendizaje o las competencias a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver si se están cumpliendo los objetivos de aprendizaje, ¿no? Qué tantos aún no se evalúan, qué tantos aún no se han logrado, perdón, no se han logrado y cuáles sí se han logrado. Y podemos verlo a lo mejor por objetivos de aprendizaje, competencias, y el nivel de actividad que están logrando en que están avanzando los alumnos. Es decir, la visión de si se están cumpliendo o no los objetivos de aprendizaje y las competencias es también importante para entender cómo va el alumno. Otra parte importante es cómo interactúa el alumno con otros alumnos. Aquí tenemos, por ejemplo, al alumno, ¿sí? Y podemos ver podemos ver aquí a los alumnos en general del grupo, y podemos ver cómo los alumnos tienen una red donde a lo mejor casi están aislados, como es el caso de este alumno, está aquí en rojo. El rojo quiere decir que tiene un riesgo de reprobación. El ámbar, que ahí va más o menos, pero pudiera haber un riesgo, y el verde es que va bien. Las líneas nos indican con quién está interactuando, por ejemplo, en los foros de discusión. Entonces, lo que podemos medir acá es qué tanto interactúa cada alumno con otros alumnos, o si están aislados, y podemos ver por el color de la rueda si hay riesgo o no de reprobación, y si le hacemos clic al alumno, bueno, podemos entrar a conocer más del alumno. Entonces, como decíamos, si está avanzando, si está aprendiendo, si está interactuando, son indicadores importantes para saber si el alumno va bien, hay que intervenir o no. El otro tema, una vez que ya tenemos una idea del tipo de información que usamos para lo histórico, lo siguiente es cómo nos enfocamos a ver el futuro, a poder predecir si hay un riesgo de reprobación, en este caso de la materia, o en caso de que viéramos el sistema global a nivel de universidad y no solamente de una materia, si hay alumnos en riesgo de deserción. Entonces, en este caso vamos a platicar un poco de ejemplos de lo que se ve para analítica predictiva. Entonces, ¿cómo funciona? Nuevamente se parece a lo que ya habíamos visto, en el sentido de que lo que los modelos estadísticos generalmente permiten, bueno, están basados en ver qué tanto accede el alumno al curso, ver un poco si está accesando o no los contenidos y cómo va avanzando. Aquí no debe ser accesar, sino avanzando en los contenidos, está en las actividades de aprendizaje. El tercero es si hay aprendizaje, si hay interacción social. Las palabras no son las ideales. Aquí sería si está avanzando, interacción social, y finalmente si está, cómo está saliendo en el aprendizaje, está aprendiendo o no está aprendiendo, ¿no? Y de todos estos podemos nosotros predecir el riesgo, es decir, no nada más ver la calificación hoy, o qué es lo que ha accedido, qué es lo que ha avanzado en su aprendizaje hoy, o en sus contenidos, o qué tanto está accediendo o no al curso, sino más bien es, en base a eso, ¿qué puede pasar? ¿Puede reprobar o no puede reprobar? ¿Y qué hace la universidad? Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy mostrando el caso de un sistema que lo que busca es la intervención temprana con el alumno. Se utiliza la analítica predictiva para mejorar los resultados de los estudiantes, identifica rápidamente a los estudiantes en riesgo, y el chiste es que se identifique lo antes posible para poder intervenir, ya sea que el mismo estudiante haga algo, que el profesor haga algo, o que se turne a lo mejor a un asesor estudiantil o a otra área de la universidad. Entrando a esta misma imagen, este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que podríamos tener para ver si el alumno está avanzando o no y si está en riesgo de reprobación. Aquí, por ejemplo, este sistema está sacando un índice de éxito, ¿sí? Es decir, en este caso está en verde, que sí tiene una probabilidad de éxito. Si estuviera en rojo, querría decir que hay un riesgo, ¿no?, de reprobación, se está prediciendo, aquí se está prediciendo que va a pasar el curso. Y este índice se descompone en el índice de si está entrando o no al curso, si está avanzando en el contenido y las actividades de aprendizaje, y si está interactuando o no con otros alumnos en los foros de discusión, y finalmente cómo va en sus calificaciones. Y entonces el índice general me dice cómo voy, pero yo puedo ver el desglose de en dónde me está fallando este alumno. Veo que el alumno en este caso no está interactuando lo suficiente. Puedo comparar el resultado de este alumno con cómo va la alumna en comparación contra el promedio el rango de calificaciones del alumno, que es esto sombreado, y aquí veo cómo va esta alumna. Puedo ver su calificación,
cuál es la baja del salón, cuál es la alta del salón. Bueno, en este caso, ella claramente está arriba, en la parte de arriba. Y en este círculo, en realidad, lo que yo puedo ver es en dónde está, cómo van las calificaciones y el peso que está obteniendo esta alumna en discusiones, en las foros de discusión, en las tareas, o sea, las calificaciones, en los casos de estudio, en proyectos o en promedio total. Y si yo aquí le hiciera clic, pues podría entrar para profundizar más a entender, por ejemplo, cómo van las discusiones o cómo van en los tareas o en el proyecto o en resumen, ¿no? Entonces, otra vez, es información sintética, pero que para haber construido estos indicadores gruesos, necesité pues, hacer mucha labor de estadística detrás. En este caso, predictiva, ¿no? Y así yo puedo ver, por ejemplo, por un lado, cómo va cuál es el éxito, o sea, el riesgo de deserción o no del estudiante. En este caso se maneja con un índice de éxito. Aquí este es un índice alto, pero la tendencia del alumno, aunque el índice es alto, es hacia la baja. En este caso hay precaución y también va a la baja, ¿no? Y aquí estos alumnos, bueno, también van a la baja y ahí vemos el color de cómo van. Entonces, el objetivo aquí es que podamos ver el grupo en general, cómo va. Podemos ver si la tendencia es hacia la baja o es hacia la alza. Y, por otro lado, el índice de éxito estudiantil, o sea, más bien de éxito estudiantil, que es el factor de riesgo o no riesgo, la predicción de si va a pasar o no va a pasar el alumno el curso, ¿no? Tenemos también aquí, bueno, otro ejemplo en donde esta parte de la pantalla es igual que la que habíamos visto con la alumna anterior. Aquí vemos, sin embargo, que este alumno tiene un índice, un riesgo de deserción, un riesgo de reprobación, perdón. Su índice de éxito es negativo, está en rojo, y vemos que no va mal en cuanto a que sí está entrando al curso, pero pues no está interactuando y por otro lado no está aprendiendo, tiene calificaciones bajas. Y podemos ver, por ejemplo, aquí cómo ha sido el índice de predicción de su riesgo a lo largo del tiempo y vemos que en realidad iba bien el alumno y de repente cae. Esto nos dice, bueno, no empezó mal el alumno, pero en la semana 16 en este caso, 17, hay una tendencia a la baja y es un momento, por lo tanto, de profundizar, ver qué está pasando y poder actuar con este alumno, ¿no? Obviamente es importante que esta información la pueda ver tanto el alumno como el profesor en diversos dispositivos, porque poco a poco es más común que la gente se vaya a móviles en una gran parte del tiempo que accesa información. Entonces, tanto para el profesor como para el alumno es útil que puedan ver sus estadísticas, obviamente en celulares o en otros dispositivos. Bueno, voy a pasar ahora a lo que son agentes inteligentes. Los agentes inteligentes usan la información del análisis para generar acciones, ¿sí? Se puede decir que es como una automatización, en este caso del LMS, para que genere una acción en base a lo que está ocurriendo, es decir, lee los datos de análisis y en base a eso genera acciones. Algunos de los análisis son muy simples, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos reglas que pueden ser simples como si el estudiante logra arriba de 80% en la calificación de este examen, entonces muestra el siguiente módulo. Si no, no avances, ¿no? Entonces, usa la estadística de análisis de cómo va el aprendizaje para generar una acción simple, ¿no? Si lleva arriba 80, entonces muestra el siguiente módulo. O puede ser un poco más sofisticada, por ejemplo, si el estudiante ya vio el capítulo 2 y el estudiante no ha entregado su tarea, entonces registra un recordatorio en su página de inicio y manda un correo, ¿no? Entonces aquí, pues, en su página se le registra un recordatorio de que su tarea ya venció, ¿no? Entonces, esto es un agente inteligente. Es muy útil para que el alumno, pues, sea exitoso. Aquí tenemos ejemplos de cuándo se pueden usar los agentes inteligentes. Por ejemplo, un estudiante no ha entrado al curso después de un número de días predeterminado. O un estudiante no ha entrado a un LMS, al LMS en un número de días. El estudiante ha ganado un premio, ¿no? O el estudiante ha logrado un objetivo de aprendizaje, o al revés, no lo ha logrado. El estudiante abrió cierta sección del curso o no.
el estudiante ha contribuido a un foro o no. Entonces, aquí vemos cómo hay diferentes actividades que pueden hacer que se dispare un email o que aparezca algo en su pantalla de inicio. Y para prevenir la deserción, lo que se hace a veces en las universidades es decir, bueno, a ver, por ejemplo, si en la semana 1, vamos a suponer que tenemos un curso de 5 semanas. Si en la semana 1 queremos asegurar que los alumnos hayan entrado al LMS, y si no, pues le enviamos un correo al alumno, ¿no? La semana 2 queremos asegurar que todos los alumnos ya iniciaron sus actividades. Es decir, no nada más entraron al LMS, sino que están iniciando. Y si no, pues enviamos un correo o a lo mejor se le avisa al profesor o al asesor estudiantil. Y así, ¿no? A la semana X se le felicita porque ha avanzado, por ejemplo, ¿no? Y a la semana Y, cuando ya está acabando el curso, bueno, nos aseguramos que se empiecen a reescribir para el siguiente curso. Ese es entonces, ese ejemplo de agentes inteligentes que utilizan los datos de la analítica para generar una acción automática en el LMS. Y luego está el aprendizaje adaptativo, que también mucho utiliza pues, análisis y la liga entre diferentes cosas que existen en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la máquina, digamos, de aprendizaje adaptativo, este es un ejemplo en Brightspace que se llama LEAP, que es como un learning path, un camino, una ruta de aprendizaje individualizada, y se determina automáticamente esa ruta en base a los objetivos de aprendizaje, y ahorita vamos a ver cómo funciona, pero básicamente lo que hace es que liga los conceptos a contenidos para crear rutas de aprendizaje personalidades. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Y permite que automáticamente se personalice el aprendizaje. Y esto lo hace a través de pues, sacar la información del sistema, ¿no? Entonces, conceptualmente cómo funciona es, yo tengo objetivos de aprendizaje del alumno, que es lo que quiero que el alumno sepa hacer. A estos objetivos de aprendizaje, que en este caso están acá, se les liga los contenidos o los diferentes capítulos o secciones del curso, y también se les ligan cuestionarios que me sirven para ver si el alumno está cumpliendo con los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, pues que se empieza aquí a hacer una pregunta, ¿no? ¿De qué está compuesta la membrana del plasma? Pues aquí contesta fosfolípidos, ¿no? Y una vez, entonces conforme van los alumnos, se les hacen en algunas etapas cuestionarios, y en base a los resultados de los cuestionarios, el sistema lo que hace es que ya tiene ligado en el sistema qué objetivos de aprendizaje son los que cubre, y viendo qué objetivos de aprendizaje le están fallando, lo podemos mandar a que estudie un cierto capítulo, ¿no? Que está ligado a este mismo objetivo de aprendizaje, ¿no? Entonces, así se genera automáticamente, en esta parte de acá, se van generando rutas nuevas de aprendizaje de manera automatizada. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el alumno hace una prueba, ¿sí? Aquí contestó carbohidratos para lo del plasma. Vemos que estaba mal, ya que la respuesta era fosfolípidos, y entonces le sugiere irse a leer o irse a cierta parte, digamos, del curso, ¿no? Entonces también aprovecha la analítica para poder generar rutas de aprendizaje de manera automatizada. Entonces, bueno, lo que quería mostrar hasta aquí es qué tipo de información se usa para que el alumno, para saber cómo va el alumno y poderlos ayudar a que avancen. Entonces, bueno, todo es analítica para el aprendizaje, ¿no? Quisiera ahora entrar a un tema distinto, que es un poco hablar del tema de inteligencia artificial, donde aquí el objetivo no es enseñar qué hacen los sistemas, sino más bien decir qué podrían hacer, y por lo tanto que empiece a lo mejor una lluvia de ideas de decir a qué se les ocurre que se puede usar. Y bueno, esta lluvia de ideas no tiene que ser hoy, puede ser otro día, ¿no? Entonces, uno de los cambios importantes que hay hoy en los sistemas, en casi cualquier sistema, es la inteligencia artificial. Y bueno, mucho oímos de inteligencia artificial, pero no queda a veces claro qué es. Y existe hace muchos años inteligencia artificial, sin embargo, se ha disparado recientemente el uso de la inteligencia artificial, pues porque las computadoras son más poderosas, porque hay más información disponible para analizar. Y digamos que hay dos subconjuntos de la inteligencia artificial que son los que más se están utilizando hoy: Machine Learning y Deep Learning. Deep Learning, a su vez, es un tipo de Machine Learning, ¿no?
no vamos a entrar aquí a inteligencia artificial, no soy experto, pero digamos que lo que quiero es un poquito decir qué tipo de cosas se pueden hacer con inteligencia artificial. Entonces podemos ver o interpretar de manera simplificada Machine Learning como un ajuste de curvas sofisticado. Yo no sé de ustedes quiénes utilizaron ajuste de curvas en la universidad. Los que estudiaron ingeniería seguramente sí, otros probablemente no. Pero básicamente lo que hacemos es que tú tienes una serie de datos que típicamente son experimentales, en el caso del que estudiaba ingeniería, ¿no? Por ejemplo, yo suelto de 2 metros de altura una piedra y veo cronómetro cuánto tarda en caer, luego la suelto de 4 metros, a ver cuánto tarda en caer, de 6 metros, así, y voy graficando, ¿no? Cuánto tarda en caer contra cuántos tiempo tardó. Cuánto tiempo tardó contra cuántos metros la solté. Luego lo que yo hago es estimar qué tipo de curva en base a la gráfica creo que pudiera funcionar, es decir, qué ecuación, pues una ecuación cuadrática, ¿no? De y igual a b por c por x al cuadrado, ¿no? O una logarítmica, o una lineal. Entonces, yo veo más o menos a qué se parece y trato de ajustar la ecuación, por términos estadísticas, a la ecuación que más se ajusta, más me refleja los datos históricos, y por lo tanto esa ecuación luego la uso para proyectar el futuro. Entonces lo que hace Machine Learning es eso, pero con técnicas no solamente de regresión, sino otras muchas técnicas, pero lo que permite hacer es, en base a datos históricos, genera una ecuación matemática, y esa ecuación matemática que modela el pasado me permite predecir el futuro, o la probabilidad, me permite predecir la probabilidad de que ocurra algo. Eso es en esencia lo que hace Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Hay muchas técnicas que usan para eso, y no vamos a entrar a esas desde luego que hoy, ni nunca porque yo no las conozco, pero aquí tenemos simplemente una red de ejemplos de qué técnicas estadísticas se usan para Machine Learning, para Deep Learning, y bueno, platiqué un poquito de lo que es regresión lineal, pero bueno, hay muchos métodos estadísticos que se usan para los diferentes tipos de inteligencia, de modelo, pero para fines nuestros, lo que importa son dos cosas. Generalmente Machine Learning se usa para predecir el comportamiento futuro a partir de datos del pasado. Y segundo, también me permite percibir, es decir, sentir grandes cantidades de datos, y sensores me permiten reconocer patrones, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo está lo que acabamos de ver con los alumnos, que podemos predecir si va a reprobar o no, con un cierto grado digamos, de % de probabilidad, en base a lo que ha ocurrido en el pasado. Yo predigo si puede reprobar o no. Percepción, para que nos lo imaginemos, es yo puedo ver, o un robot puede detectar una imagen, pero no puede interpretar fácilmente que esa imagen es una tortuga, una persona, si está sonriendo, está contento o no. Entonces, la inteligencia artificial se está usando mucho cada vez más para que puedan las computadoras percibir o sentir, es decir, sacar un patrón a partir de grandes cantidades de datos. Este patrón puede ser ver, como decíamos, pero también puede ser, yo veo un texto y de ese texto identifico un perfil psicológico del alumno en base a leer un texto, ¿no? Entonces, estas dos cosas son las que se están haciendo mucho con inteligencia artificial. Predigo y percibo, es decir, identifico patrones. Y aquí tengo ejemplos de aplicaciones, que estos no son de educación, pero adrede los pongo porque estamos tan verdes en el uso de estas técnicas que, viendo lo que ocurre en otros lugares, podemos ver, bueno, cómo lo podríamos aprovechar para educación. Entonces, en predicción, pues aquí tenemos ejemplos de que yo puedo predecir las necesidades de mantenimiento de un motor, de una máquina, de una planta, ¿no? O de un avión. Requerimientos de inventario en tiendas, puedo predecir qué me pueden pedir. Riesgo de enfermedades, qué tanto hay probabilidad de que ocurra una cierta enfermedad, dado mi historial de salud o genético. Riesgos crediticios, es decir, qué probabilidad hay de que esta persona me pague o no pague el crédito, cuánto le puedo prestar, y dado eso, a qué tasa. Patrones de tráfico en cuanto a viajes, ¿no? Y predecir en base a eso también. Recomendaciones de compra, como esos nos han tocado a todos, que nos metemos a Amazon, compramos unas cosas y nos empieza a recomendar otras, y son muy buenos para atinarle a lo que se nos antoja y andamos comprando más de lo necesario. Lo mismo ocurre con Netflix, ¿no? Recomendaciones de ve esta película,
Predicción de candidatos con más probabilidad de inscribirse. Por ejemplo, en educación esto sí lo vemos. Yo puedo identificar qué de mis alumnos que están como prospectos, cuáles tienen más probabilidad de inscribirse. O podría yo clasificarlos por segmentos y puedo decir, los alumnos que tienen estas características es más probable que tengan buenos resultados en esta universidad o en este programa, ¿no? Entonces yo puedo predecir qué alumnos tienen más probabilidad de éxito en esta universidad, en este programa. Predicción de alumnos en riesgo, que es de lo que platicamos en gran medida hoy. En cuanto a la parte de percepción, podemos nosotros ver, por ejemplo, la visión en vehículos autónomos, ¿no? Que ya parecía un sueño hace tan solo 5 años y hoy es una realidad, ¿no? Y hay unos que utilizan ambos, es decir, tanto predicción como percepción. Por ejemplo, la visión computarizada, es decir, percepción y machine learning en cuanto a pronóstico, para poder diagnosticar enfermedades, ¿no? O sea, la computadora ve a lo mejor una radiografía, la interpreta, la radiografía, y diagnostica que esta persona tiene cáncer en el pulmón, ¿no? Por ejemplo. Y hoy en día ya esto es tan rápido y preciso que a veces le atina más la computadora ya a este tipo de diagnóstico de interpretación, digamos, de los patrones del pulmón, por ejemplo, ¿no? Para ver cáncer. Y luego el procesamiento del lenguaje para obtener información clave de reportes médicos y literatura. Es decir, que yo pueda rápidamente sacar la información que busco, pero entrando ya con inteligencia artificial a interpretar el texto. ¿Sí? Estos son ejemplos. Podríamos sumarizar como ejemplos típicos de uso de inteligencia artificial el entendimiento y generación de lenguaje natural. Es decir, yo hablo, la computadora me entiende, interpreta lo que le estoy diciendo y en base a eso puede ejecutar una actividad o lo que sea. Es decir, está reconociendo el habla, pero más allá que eso entiende, y puede también generar lenguaje. Entonces tenemos asistentes digitales cognitivos como un chatbot, ¿no? Pero esos podrían ser más sofisticados en el tiempo y poder ayudar más en algunas actividades más relacionadas al aprendizaje. Hoy todavía es una asistencia administrativa la que se puede lograr, pero no tanto de asesoría, por decirlo así, ¿no? Análisis de textos no estructurados. Un texto no estructurado, generalmente se le llama algo estructurado a lo que en la computación antigua era típicamente por columnas de una base de datos relacional que básicamente podemos poner en columnas. Eso sería estructurado. No estructurado es que el formato de la base de datos no necesariamente sigue ese patrón de columnas, y entonces puedo yo analizar textos que están como un texto así libre de redacción y lo puedo interpretar. Bueno, para decidir, también puedo usar la inteligencia artificial. Automatización en procesos robóticos. Yo diría que para educación, ahorita lo que más se usa es text analytics, voice analytics y video analytics, ¿no? Entonces, aquí esta lámina más o menos repite un poco lo que ya acabamos de ver, pero vemos que se puede utilizar para el entendimiento y generación del lenguaje natural, y aquí tenemos ejemplos de lo que quiere decir eso, ¿no? Entendimiento de la estructura de las oraciones, su significado y sentimiento. O sea, digamos que como que eso era increíble hace poco tiempo, ¿no? La estructura, el significado de las palabras y el sentimiento, tanto para fuentes estructuradas como no estructuradas. Y puede generar incluso resúmenes de artículos. O sea, ya existe la posibilidad de hacer eso. Esto lo pongo para que luego pensemos, bueno, ¿cómo se usa eso para una universidad, para la educación, ¿no? Reconocimiento del habla, bueno, esto es fácil de usar, ya lo usamos. Transcripción del lenguaje verbal a texto para búsquedas de información. Generación de respuestas verbales de la computadora, ¿no? Luego, asistentes digitales cognitivos, son bots o agentes virtuales, que ya platicamos un poco de ellos. Análisis de textos no estructurados. Para identificación de alguna entidad de datos, creación de ligas, construcción automática de taxonomía y ontología, indexación, formación de gráficas de conocimiento. Es decir, yo puedo, por ejemplo, en base a, con un sistema inteligente, yo puedo entrar a un curso ya desarrollado
y puede el sistema identificar si está cumpliendo con objetivos de aprendizaje determinados, identifica qué áreas del curso están ligados con cierto objetivo de aprendizaje o con cierta competencia, y puede incluso construir la taxonomía del curso y la ontología del curso, ¿no? La indexación también. Es decir, hay muchas cosas que todavía no se están usando en educación, pero que estamos a punto de empezarlas a utilizar, porque ya existe la tecnología. Y está para el manejo de decisiones, bueno, hay máquinas de decisión que se ajustan automáticamente de acuerdo al contexto, y otra vez ahí se usa muy poco todavía en educación. Vimos algunos casos simples, pero todavía no se usa tanto, y la automatización de procesos, ¿no? Y como decíamos, la parte de X-Analytics, es decir, texto, video, etcétera, son analíticos de esto, se usa mucho. Y aquí yo diría, bueno, es donde podemos empezar a echar la imaginación. Aquí, bueno, rápidamente puse ejemplos, ¿no? De que yo sé que ya se están usando. Yo esta semana vi en una plática de Microsoft, en una sesión con de Microsoft, pues, porque nosotros somos representantes de Microsoft para ciertas cosas, entonces nos invitaron a una sesión en donde ellos teníamos una película, ya no me acuerdo la película que era, pero era de esta de los Avengers o alguna cosa de estas nuevas que hay. A esta película le aplican inteligencia artificial, le hacen una pregunta, ¿no? Por inteligencia artificial. Óyeme, encuéntrame una zona, encuéntrame en donde el personaje X tiene una conversación seria con alguien más. La computadora revisa el video, identifica en la cara de ese personaje, o sea, identifica el personaje, identifica la expresión de la cara del personaje, y entonces saca esa escena. Y dice, aquí está. En esta escena, fulanito de tal está teniendo una plática seria. Es decir, lo que podemos ver es que ya hay, y una vez que se hace eso, se le dice, ahora diséñame el final de la película. Es decir, dado lo que ya pasó de la película hasta aquí, diséñame un posible final. Y la computadora diseña un posible final, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que es increíble y no está aplicado a la educación, pero lo que vemos es que, híjole, lo que podríamos hacer pronto con este tipo de cosas es maravilloso, ¿no? Una cosa que ya se hace es, en base a un texto que escribió el alumno, o sea, texto libre, la computadora puede, y compararlo contra otros textos que escribió el mismo alumno, puede identificar que se le pudieron haber hecho al principio del curso. A ver, escríbeme aquí esto, a ver, escríbeme esto. Y en base a esto, yo lo comparo contra una tarea que me entrega, y entonces la computadora dice, esto lo escribió este alumno o esto no lo escribió este alumno, por inteligencia artificial, ¿no? Otra es, yo puedo evaluar la personalidad de mi alumno analizando texto, es decir, analizando el texto que escribe en las tareas. Yo puedo identificar características de su personalidad, si es introvertido o extrovertido, si es emotivo o analítico, si es, etcétera. Y eso lo ligo con la carrera que está estudiando para ver si está en la carrera adecuada o no. Yo puedo identificar a través del texto de las tareas que escribe el alumno si tiene un problema de depresión. Yo puedo hacer análisis inverso, es decir, en el curso ya desarrollado puedo analizar el contenido para identificar objetivos de aprendizaje y habilidades que se están cumpliendo a lo largo del curso y viendo cuáles objetivos de aprendizaje no incluye el curso. Más que se cumplan por el alumno es si el curso tiene el contenido que cumple con esos objetivos de aprendizaje o no, ¿sí? O que más que cumple, que está alineado a esos objetivos de aprendizaje, ¿no? Y luego también por inteligencia artificial de análisis de textos, yo puedo recomendar al alumno qué cursos puede tomar en base a cosas como la evaluación de la personalidad y carrera. Entonces, en realidad, aquí puse ejemplos de cosas en las que se usa, no hay tantas, pero lo que podemos ver es que estamos en pañales en el uso de analítica de datos y de inteligencia artificial para el aprendizaje. Como que históricamente se ha usado mucho para lo administrativo, es decir, avanza o no avanza, entró o no entró, pero cuando ya vemos estas cosas como lo que acabamos de describir de inteligencia artificial, creo yo que se presta a muchas cosas potencialmente que están por inventarse, ¿no? Y entonces aquí yo acabaría con decir qué usos se les ocurren a ustedes. Y bueno, eso podría ser una tarea, ¿no? O sea, no necesariamente hoy.
Y bueno, con esto termino, ¿no? Y bueno, y quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Súper interesante lo que nos acabas de mostrar. Me gustó que nos muestras de manera muy sencilla lo que es la analítica y que nos planteaste primero un marco general de aquellas áreas, de aquellos sistemas en donde podemos obtener datos y luego cómo convergen esos datos en la Learning Analytics, ¿no? Nos presentas un tema muy nuevo que es la inteligencia artificial aplicada a la educación. Yo por ahí leí el año pasado que IBM, la empresa IBM, ya estaba haciendo algo por ahí de inteligencia artificial aplicado a la educación, ya están también trabajando en eso estas grandes empresas. Y bueno, ahora lo que me gustaría es que los participantes que están aquí conectados, en estos minutos que nos quedan, puedan plantear las preguntas o las inquietudes que tengan a Alberto, ya sea que quieran abrir su micrófono y preguntar, o si quieren escribir su pregunta en el chat y leemos la pregunta. Entonces, pues adelante. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, bueno, pues por ahí, por ejemplo, tenemos a un participante que se conecta desde Perú, que me da mucho gusto que esté aquí, que es Andrés Campos, que lo veo aquí conectado. No sé, Andrés, si tengas alguna pregunta, si quieres participar. Levantó su manita Lorena. Adelante, Lorena. Sí, abre tu micrófono. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, gracias. Bueno, muy interesante la presentación que hizo el maestro Alberto, pero como que eso nada más va enfocado, a mí se me hace que va para una aplicación primeramente de universidades, ¿no? ¿Qué pasaría con otros niveles? Y me refiero nada más al nivel de particulares, porque si hablamos en el de gobierno, en el público, es muy difícil la implementación. Yo no digo que sea imposible, pero es muy difícil por todo lo que implica la inversión, ¿no? Que se haría. ¿Cuál sería, por ejemplo, el primer paso que se tendría que dar para tener y ahora sí que elaborar un sistema que ayude, por ejemplo, ahorita mucho en el nivel de secundaria, ¿no? Del progreso que llevan los alumnos en sus clases en línea? ¿Cómo sería? No tanto para un particular, sino en la cuestión de gobierno. Principalmente, y yo me metí a este diplomado precisamente porque yo trabajo y estoy en una dirección general de un organismo público descentralizado que capacita para el trabajo y que desde sus inicios, tiene 21 años de fundado, siempre ha sido el 80% presencial. Y con la pandemia, pues se tiene que migrar a otro sistema digital, ¿no? ¿Cómo implementar un sistema que te pueda medir para cursos de 10 horas, de 20 horas, que es la capacitación que se implementa, ¿no? Ahorita se tiene de 30 horas, pero sí el saber cuál sería, no sé, en una plataforma, cuál es la más recomendable. La gente ahorita y nosotros utilizamos mucho la de esta herramienta que es muy buena, la de Zoom, pero también estamos con los cursos e-learning, estamos entrando, pero también viene acompañado con otra cosa, ¿no? Como es un organismo público, tenemos que proteger los datos personales, no puedes tener toda tu analítica de datos. Tenemos un comité de ética en el cual pues se tiene que trabajar, rendir cuentas, y sobre todo también viene la otra parte, el presupuesto que está basado en resultados. ¿Cómo
implementar un sistema para la toma de decisiones y que tu presupuesto te dé el resultado, ¿no? Porque si no das el resultado, no lo mides, porque obviamente todo es medible, por lo tanto evaluable, ¿cómo presentar un proyecto así? Esa sería mi pregunta. Sí. Bueno, es una serie de preguntas, pero yo, en realidad, todo lo que dije no es ni para públicas o privadas, como para una o para otra nada más, es genérico. De hecho, la mayor parte de las universidades en el mundo, incluido México, son públicas. O sea, 2/3 partes de los alumnos en México estudian en universidades públicas, y en colegios la proporción todavía es mayor. Muchos más alumnos, digamos, de primaria, secundaria, estudian en públicas que en privadas. Ahora, es complicada la pregunta que haces en cuanto a presupuesto, porque yo pensaría que las universidades públicas tienen más presupuesto. Lo que pasa es que no lo usan para esto. ¿Por qué tiene más presupuesto? Tanto universidades como sistemas educativos de primaria públicos o de secundaria, pues tiene más presupuesto porque es un monstruo lo que tienen. El problema es que no se utiliza para eso, y culturalmente existe la teoría de que tengo que irme por software libre, creyendo que eso es más barato. Entonces, generalmente se utiliza Moodle, que es una buena herramienta. Nosotros la usamos en el pasado, la implementamos en muchos lugares, pero la herramienta Moodle no tiene todo lo que vimos aquí, que sí lo tienen otras herramientas. Moodle, si tú lo operas en un servidor pequeño, en tu universidad, se te puede caer fácilmente, no aguanta el volumen, ¿quién lo atiende en la noche si se cae cuando tienes que estudiar en la noche o el fin de semana? Entonces, si tú ya ves el costo total del software, más operarlo, más integrarlo, los productos a veces que no son open source son más baratos a la larga, que utilizar algo que aparentemente es gratuito. Yo sí estoy muy triste de que no existe presupuesto para ese tipo de cosas en las universidades y en el sector público, porque la escala que tiene el sector público es tan grande que por alumno no es caro, por alumno, contra las privadas que, como tienen una escala más chica, la inversión por alumno es más chico, ¿no? Entonces, ahora, ¿por dónde empezar? Yo creo que primero se tienen que tener los sistemas transaccionales, es decir, los operativos de la universidad funcionando. Es decir, yo necesito que mi sistema de administración escolar funcione bien. Eso lo tienen resuelto casi todas las escuelas y universidades, casi, no todas, pero... Lo segundo es, pues yo tengo que poder sacar información de ahí para poder analizar. En la parte de la utilización del LMS, pues en el pasado se usaba casi solamente para los programas 100% en línea. Yo creo que en el futuro todos los cursos van a ser híbridos. O sea, digamos, yo creo que eso yo lo pensaba antes del COVID, pero con el COVID se está acelerando ese cambio. En particular en escuelas primarias en otros países, la utilización de sistemas de aprendizaje en donde el profesor, a lo mejor el profesor está con un grupo pequeño de alumnos resolviendo dudas. En ese mismo grupo, otro grupo de alumnos está trabajando en la computadora haciendo práctica de matemáticas. Y la computadora, por lo tanto, puede ir controlando el avance de los alumnos, identificando en dónde hay dudas. El profesor ve eso y entonces llama a los alumnos que tienen ciertas dudas específicas y los atiende. Entonces, sí se puede aplicar. Yo creo que el problema de que no haya presupuesto es un problema que es real. No está asignado el presupuesto, pero no es que no haya presupuesto. Yo he visto universidades que en vez de comprar el LMS compran un camión grande, carísimo, para ir a eventos, ¿no? Entonces, pero en realidad no sé si con esto medio atiendo a tu serie de preguntas o no, o hay algo que me falta decir. No, sí está muy bien, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Alberto. Antes de darle la palabra a Andrés, que tiene su manita levantada para hacer una pregunta, me gustaría comentarles que Alberto Sancho tiene una consultora que es Evanza. Y bueno, ahorita que nos repita su email, Alberto, por si ustedes de manera particular quieren acercarse con Alberto a través de Evanza, a alguna consultoría en particular sobre este tema para su institución
para su universidad. Bueno, pues ustedes ya escucharon a Alberto que domina el tema, y a lo mejor esta inquietud que nos acaba de compartir Lorena puede ser una inquietud de alguno de otros de ustedes, y pues pueden pedir a lo mejor ya pues de manera privada alguna consultoría en la empresa de Alberto, ¿no? Y bueno, también compartirles que Evanza, la empresa de donde está Alberto, es nuestra proveedora de la plataforma tecnológica Brightspace, donde están los cursos de la Universidad Anáhuac. Ustedes estudian en Anáhuac Online, pero digamos que la Anáhuac presencial, la Anáhuac de toda la vida, utiliza el LMS de Brightspace, del cual Alberto hizo referencia en esta conferencia. Entonces, bueno, pues yo soy usuaria de Brightspace, yo duermo, vivo completamente sumergida en Brightspace. Estamos muy contentos con la plataforma, y sobre todo es una plataforma, es un LMS que nos da estas estadísticas, Learning Analytics que nos acaba de mostrar Alberto. Es una plataforma muy robusta y de vanguardia. Entonces, pues acérquense con Alberto. Si quieres recordarnos tu correo, Alberto, y después le cedemos la palabra a Andrés. Muchas gracias, lo acabo de poner en el chat, es alberto.sancho@evanza.com.mx, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Muchas Andrés, gracias. te escuchamos desde Perú, qué emoción. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor Alberto? Hola. Bueno, un poquito lo que se mencionó en la primera parte de la importancia de todo este tema de la deserción, ¿no? De cómo combinar la importancia del perfil socioeconómico del alumno y ver todo este tema financiero, ver este tema demográfico, el tema académico, todo eso nos va a ir alimentando de información para poder hacer estimados y todo. Pero, sin embargo, al menos en mi experiencia, uno de los retos es que los sistemas no conversan. Por ejemplo, el LMS es un sistema bien académico y no conversa mucho a veces con el sistema financiero, ¿no? O sea, yo desde el LMS no puedo ver si el alumno es deudor o no es deudor. Y al menos pasa y he visto pues que tenemos una Excel dependencia, ¿no? Como es el tema de que pásame el Excel, y seguimos cruzando, armando tablas enormes y gigantes, y más nos demoramos de repente procesando, ¿no? Entonces ahí mi pregunta es si cómo va el panorama, si en algún futuro habrá de repente algún lenguaje universal para poder hacer estas transacciones más fáciles, ¿no? Porque creo que ahí va el reto, ¿no? Sí, el tema que platicas está muy relacionado con el que mencionaba Lorena, en cuanto a que efectivamente el sector educativo se ha quedado atrás de otros sectores. Yo fui director de sistemas hace mucho tiempo de una telefónica, y lo que en la telefónica se veía, por ejemplo, predicción del riesgo de deserción, en la telefónica lo veíamos hace 20 años. Hoy es nuevo en educación. Yo lo veía hace 20 años en la telefónica. Ahora, la desintegración de los sistemas es uno de los problemas más complejos, difíciles, latosos que hay en el sector educativo. ¿Qué se está haciendo para eso? Por ejemplo, Microsoft lo que está haciendo es que está creando poco a poco, pensando en que las cosas se van hacia la nube. Entonces, Microsoft lo que está haciendo es creando un modelo de datos junto con otras entidades de la industria de educación, es decir, junto con universidades, junto con escuelas, junto con empresas que crean software. Lo que están haciendo es que están creando un modelo de datos genérico, y este modelo de datos genérico lo comparte Microsoft para que construyan alrededor de este modelo común de datos las diferentes instituciones que crean software, con el objetivo de que haya conectividad. Y cuando se siguen esos modelos de datos o esos modelos de datos, lo que ocurre es que, por ejemplo, Microsoft, pero esto también seguramente va a ocurrir con Amazon Web Services, lo que ocurre es que ya tienen ellos sistemas de analítica prehechos en base a que utilizan este modelo de datos y que rápidamente puedes ensamblar para conectarte a ellos a través de APIs. Entonces, digamos que el problema que tú dices de desintegración es común en todo el mundo, está peor
cuando las universidades en México, desafortunadamente el sector público, pero la tecnología está avanzando bien rápido para que en cuestión de 2 o 3 años casi te puedas conectar a una nube en donde está ya un modelo de datos predefinido, en donde tú puedes seguir ese modelo de datos, bajar información hacia ahí y te conectas con sistemas de análisis de datos ya preestablecidos del mismo Microsoft, que corren sobre la nube de Azure. Es decir, hacia allá vamos. Ahora, mientras llegamos allá, pues no queda más que hacer lo que haces, ¿no? Esos que son dos: o lo bajas y lo procesas en Excel, o se genera un data warehouse en la universidad, jalando la información de los sistemas transaccionales y diseñándolo. Pero digamos, cada vez eso es tardado y costoso, pero es lo que hoy se puede hacer. Y en el futuro muy corto, yo creo que va a ser más fácil a través de la nube acceder a cosas ya hechas, a las que casi que te conectas de manera más o menos simple con APIs. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. De nada, Andrés. Muchas gracias, muchas gracias. Yo tengo una última pregunta, Alberto, si nos regalas un minuto más. Claro. Hemos hablado de que estamos en un campo muy nuevo para la educación, ¿no? Y que al mismo tiempo existe esta necesidad de subirnos al tema de Learning Analytics como instituciones educativas. Pero considero, y es mi punto de vista, que hacen falta expertos, o sea, gente experta que se dedique al análisis de datos, a la minería de datos. ¿Tú consideras que una de las carreras del futuro, entre comillas, porque es un perfil que urge, sería como pensando en una licenciatura o en una maestría en Learning Analytics o en analítica para la educación en específico? Yo creo que no hay duda de que el análisis de datos es una carrera del futuro. O sea, me refiero que va a ser muy demandada en los siguientes años. Ya es demandada, pero va a seguir siendo demandada. Ahora, lo que está pasando, bueno, y se requieren 2 tipos de perfil, ¿no? Generalmente el perfil que sabe mucha estadística, ¿no? Que sabe mucho análisis matemático, y el perfil que sabe, ok, cómo uso la tecnología, porque ahí están los datos, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo es que en muchas organizaciones lo que está ocurriendo es que empiezan a tener la mezcla de esos perfiles, como empiezan a trabajar en equipo un grupo de especialistas en estadística con otro grupo, o sea, de análisis de datos, con otro grupo que sabe de tecnología, de bases de datos, de cosas así, cómo lo acceso, para que juntos puedan crear pues la infraestructura o aprovechar la infraestructura para hacerlo. Entonces yo diría, sí tiene mucho potencial. Ahora, en particular en educación es un sector muy grande, el presupuesto de casi cualquier país es muy grande. Más o menos las organizaciones educativas usan el 5% de sus costos en IT. Es decir, ahorita que hablábamos, por ejemplo, con Lorena de que si hay o no presupuesto, generalmente en el mundo se utiliza en IT para universidades como el 5% de su costo total, de su gasto total en IT. Yo estoy seguro que si en México hacemos ese análisis va a ser mucho menos que el 5%. Me refiero a las universidades públicas y la mayoría de las privadas también. Es decir, no es un tema de que no haya presupuesto, porque si nos podemos saber cuánto cuesta los sistemas de el Zoom o el LMS y algo de analítica para aprendizaje respecto al costo total de la universidad, yo no creo que llegue al 1%. Por eso es que digo que es un tema de aprovechamiento de ese dinero. ¿A qué lo enfoco, ¿no? Entonces, yo sí creo que es el futuro, que en las universidades hay mucho potencial. No sabemos cómo van a hacer las universidades del futuro, ¿no? Puede haber cambios drásticos, pero yo creo que en todo el mundo las universidades y colegios, la educación, en su mayoría es pública y seguirá siendo pública porque así lo exigen las sociedades. Y entonces siempre va a haber, yo creo, una inversión fuerte en universidades públicas, una inversión fuerte en universidades privadas y colegios igual, ¿no? En toda la cadena. Y cada vez más seguramente de los que educación de por vida, ¿no? Digamos, para los profesionistas que requieren actualizarse, no solamente en universidades, sino en otros lados. Entonces yo creo que la analítica de aprendizaje sí es importante. Ahora, dicho eso, la educación no es tan
tan enfocada en datos como otras instituciones. O sea, un Sí. banco es información. Claro. ¿No? Su producto Claro. es información. Una aseguradora lo mismo. Una empresa de telecomunicaciones es información. Entonces, esas usan más Claro. todo esto. El marketing Pero, digital. Ujú. Sí, y el producto en sí es datos. O sea, ¿qué es el banco? Pues es un sistema de cheques. ¿Qué es? Pues es un programita y te da información de qué. Entonces, sin embargo, yo sí creo que es el futuro, que sí hay un potencial futuro en datos, analítica de datos, y también, por supuesto, en las universidades. Ok, muy bien. Pues te agradezco muchísimo, Alberto, tu participación esta tarde con todos nosotros. Creo que nos llevamos muchos aprendizajes, mucha reflexión de cómo empujar esto en nuestras instituciones. Mira, ya te están poniendo ahí aplausos, Lorena. Ah, Entonces, yo creo que fue muy, muy enriquecedora esta charla. Te agradezco mucho que hayas participado con nosotros y pues ojalá no sea la última vez. Pues muchas gracias, Ana Julieta, por la invitación, y bueno, gracias a todos ustedes por la participación. Muchas gracias, chicos. Ustedes. Muchas gracias. La grabación estará disponible el día de mañana, se las compartiremos a todos. Y bueno, te agradezco mucho, nos despedimos, Alberto, y bueno, pues hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. No sé, chicos, si alguien quiera quedarse por aquí para ver alguna duda del módulo, de las tareas, voy a tener la grabación para que eso ya no.